saludamos desde San José de Costa Rica. Hoy es un día muy especial, esta oportunidad de poder llegar hasta ustedes a través de esta red social que está siendo usada por el Señor. Recuerde eso, todo es un medio para que usted lo utilice, para bien o para mal. Esas palabras las recuerdo en sus escritos en varias ocasiones del obispo Tolminson, en aquellos tiempos cuando la situación que hoy vemos no ha cambiado, solamente lo que hemos visto es que el mal va en aumento, pero tenemos una promesa en la Escritura que así aumentará la gracia. Entonces hoy estamos contentos en hacer esta transmisión, entonces desde San José de Costa Rica, bajo el tema lo que no te enseñan las denominaciones. Este tema ha sido solicitado por varios hermanos en Honduras y en Guatemala y algunos hermanos en América del Sur. Hoy vamos a desglosarlo de la forma más directa posible. Es un tema sumamente amplio, pero vamos a tratar de que usted camine a través, disponga su mente y camine a través de una ruta escritural que nos saca a la luz una especie de situación que está sucediendo con el sistema denominacional evangélico que se mueve a través de la teología de la iglesia invisible. En su sistema denominacional separado por muchos grupos distintos, interpretando las doctrinas de manera personal, donde muchos hemos sido testigos que hasta un mismo texto de la Biblia es interpretado de formas diferentes por diferentes pastores. Quiero empezar con esto diciendo, entonces, ¿cómo se explica a usted? Si es el Espíritu Santo el que revela, ¿por qué el Espíritu Santo va a revelar a una organización de una manera, a otra de otra y a otro pastor de otra? Algo está pasando. Entonces, empezamos con el término sana doctrina. El término sana doctrina proviene de la palabra griega didache, que significa enseñanza. Todo empezó con un joven hijo de un carpintero que hacía comentarios de la Tanaj. Son las escrituras que dan el origen del entendimiento del plan de Dios. Y aquí vamos a empezar a entender algo muy importante. Contenía los libros de la ley o libros como el Torá y el Talmud. Puede usted leer Lucas 4:8, Mateo 7:2, Hechos 15, 16 al 22 y Lucas 44 al 47. En ocasiones estos textos eran explicados por los Targums, que eran pergaminos con explicaciones de la Torá en idioma caldeo y arameo, de tal manera que pudieran los judíos que habían olvidado parcialmente sus lenguas maternas y el hebreo, poder entender esos textos. Si leemos Nehemías en el capítulo 8, en el verso 8, vemos el regocijo del pueblo cuando comenzaron a explicar todas estas verdades básicas escriturales en un idioma que lo pudieran entender. En ocasiones estos textos eran solamente pasados oralmente, es decir, no se disponía de la facilidad de que todos tuvieran los pergaminos ahí. Es decir, el pergamino estaba puesto en un lugar, el documento era grande, incómodo, muy difícil de andar, y era dada la palabra. Las enseñanzas de Jesús reformaban la mente y por ende la conducta de sus oyentes. Sus enseñanzas buscan el arrepentimiento y en consecuencia la conversión a Dios de las personas para su posterior redención a través del sacrificio que Él tenía o estaba preparando en ese momento. En varias ocasiones Él daba ciertas vislumbres y ciertas, ciertos detallitos de que
hacia ahí iba. Pero en el entorno en que se movía en ese momento, no era entendido su mensaje. Entonces, la Biblia que no existía en ese momento, que es la que nosotros hoy disfrutamos, es un conjunto de libros. Biblia viene de la palabra biblos, que significa un conjunto de libros. Aquí ya encuadernados, vea qué bonito, qué cómodo, ¿verdad? Excelente. Lo podemos entender en nuestro idioma, lo podemos andar en un maletín, en un bolso. Esto no lo tenían los apóstoles en el primer siglo. Esto no lo tenía Jesús. De hecho, todo lo que son los escritos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritos después de todos estos acontecimientos que se desenvolvieron en aquella época y en aquella zona hermosa por donde nuestro divino Maestro caminó y se movió. Por tanto, hoy en los escritos del Nuevo Testamento encontramos la aplicación de todo lo moral de la ley en la dispensación de la gracia. Ahora, la ley ritual fue abolida, mas la ley moral fue cumplida en Jesús. ¿Puedo repetir eso? No he venido, dice, a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla. Entonces, si usted cumple lo que Él mandó hacer, automáticamente usted está cumpliendo entonces con la ley moral, que es la que Él viene a defender en ese momento y a presentar a una gente, a un pueblo que no estaba dispuesto tampoco a recibirlo de muy buena manera. Ahora bien, el problema de las personas es que siempre han tratado de acomodar todo a su manera, para no incomodar la carne. Los caminos de Jesús no son fáciles, pero eso no significa que su yugo sea pesado, porque dice la Escritura que su carga es ligera, su yugo es de menos peso. Lea usted Mateo 11:30 para que usted pueda corroborar eso. Ahora bien, desde esta postura marchamos bien, pero cuando un líder denominacional trata de enseñar, siempre lo hará a su modo. Y el problema es pensar que ellos pueden privatizar las Escrituras. Y hay que leer 2 de Pedro 1, 20, 21 para entender que la Escritura no es de interpretación privada. Es decir, nosotros no podemos, porque somos pastores, somos predicadores, somos enseñadores de congregaciones, interpretar la Escritura de tal manera de que, o inducir al oyente, al que está oyendo, para que así también la crea, la entienda. No, la Escritura debe ser revelada por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo revela un texto a un creyente, me lo revela a mí, lo debe revelar a usted. No puede ser que el Espíritu Santo revele una cosa a uno, revele una cosa al otro y revele lo diferente al que está más allá. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina, nosotros vemos que todos se defienden diciendo que hablan sana doctrina. Pero en realidad, entender qué es sana doctrina no es posible si usted primero no entiende qué es la doctrina enferma. Repito eso. Para poder saber o reconocer si se está enseñando sana doctrina, tenemos que reconocer cuál es la doctrina enferma. Porque enfermo es lo contrario de sana. ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si alguna organización se jacta de predicar sana doctrina, es porque tiene conciencia de cuál es la doctrina enferma, contaminada, dañada, que no debe hacerlo. Entonces, para poder entender y pasar a ese tema, entendemos ahora que Jesús advierte que sus oyentes serían contaminados por el opositor. Opositor viene de la palabra diabolos, eso significa la palabra diabolos, opositor. Y esto traería problemas. Lea Mateo 13:25. Se nos dice que seamos cautelosos, pues como el trigo y la cizaña son tan parecidos, la diferencia vendría en la hora de dar sus frutos. Además, ante este peligro que Jesús ve, también lo advierte Pablo años después, en Hechos 20:29. Pues él declara que vendrán lobos que dañarán. Oiga, dañarían, no la palabra, sino la manera como se la interpretaba en sí. Y en su enseñanza dice,
para poder ajustarla a sus interpretaciones personales. La Escritura no se puede torcer. Siempre va a decir aquí la Escritura lo que dice. Pero lo que sí se puede es torcer la interpretación. Entonces, si la Escritura en sí no se puede torcer y es revelada por el Espíritu Santo, tenemos la seguridad de que la doctrina va a ir por la ruta sana. No vamos a tener el riesgo de tener doctrina enferma. Por eso es que estamos hoy, para poder entrar en el tema que venimos a desarrollar hoy, es necesario entender primeramente eso. Primeramente, ¿qué es doctrina enferma? Juan advierte de movimientos peligrosos que alteraban la manera como se interpretaba la Escritura. Lea 1 de Juan 4, 1 al 3. Estos eran llamados los gnósticos, que ya empezaban a causar problemas. Juan define la postura esta que el creyente puede adoptar o se aparta en ese momento de este tipo de personas. Llamaba a retirarse de ellos, poner distancia entre ellos. Y trata de corregir de una forma interesante. Y usa un término que usted no debe olvidar. Dice, probad los espíritus. Probad los espíritus. A ver si provienen de Dios, a ver si provienen de una fuente adecuada. Entonces, hoy vemos a nuestro alrededor esos reverendos, apóstoles, profetas, al frente de grupos que dicen proclamar sana doctrina, cuando sus mismos autonombramientos sin autoridad no corresponden a una sana doctrina, ni a una verdadera doctrina espiritual. Por lo tanto, ellos mismos son testigos de una doctrina enferma. Y por lo tanto, sí, el mismo nombramiento que da esa posición o autoridad en una organización no es bíblico, entonces quiere decir que la base de ese nombramiento es una doctrina enferma. Por lo tal, difícilmente va a poder hablar de una doctrina sana. Para desarrollar entonces el tema, vamos a tomar nota de lo siguiente. Si nos apegamos a la obediencia en Dios y no a los hombres, y rechazamos a Jesús por causa de querer no contrariar al líder con el cual tenemos muy buena relación y queremos mucho, ¿verdad? Yo he oído términos como, no, pero es que, ay, la pastorcita es tremenda, es mi amiga, ¿cómo voy a hacer para dejarla? No, es que ese pastor, yo he estado en esa organización toda una vida y ahí me quedo. Otros usan el tema, de por sí, la iglesia no salva. Le estoy hablando puntos donde usted escucha expresiones que son producto de una doctrina enferma. ¿Y qué se hace cuando algo está enfermo? Se pasa por un proceso de sanidad, ¿verdad? Si nosotros tenemos el cuerpo enfermo, recurrimos a corregir lo que nos enfermó, lo que nos debilitó, etc. Visitamos un médico o corregimos nuestra alimentación, buscamos qué tomar, o sea, hacemos algo para corregirla. Entonces, el motivo principal de este mensaje hoy no es contrariarle a usted que me está escuchando, amigo denominacional o amigo que me escucha por ahí y luego se retira despacito. Entonces, es que usted medite para que aplicando la doctrina sana pueda restaurar una relación real con el Señor. Muy bien, vamos entonces a entrar en el tema. Repito entonces el tema, lo que no te enseñan las denominaciones. Muy bien, vamos a empezar por un tema muy importante y casi desconocido, que es la caída en apostasía de la iglesia. Ese es un tema que las denominaciones no desarrollan, no quieren desarrollar.
Y la base escritural de la caída en la apostasía de la iglesia está profetizada en Isaías 54, 4 al 8, para que usted vaya y corrobore con la escritura. Ahí se profetiza la caída, habla de forma indirecta de una promesa de levantamiento hacia la iglesia, la cual ocurre en Isaías 61 con el levántate y resplandece, el levantamiento triunfal, cuando se le da prácticamente si usted lee Isaías 61, se le está dando es una orden, no si quiere, no si puede, sino que se le dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Ese es el cumplimiento de la orden de levantamiento de lo que es la etapa del oscurantismo, que va desde el año 325 en el concilio de Nicea, allá en una ciudad en Bitinia, donde nace el sistema católico, apostólico y romano. Con el nacimiento del sistema católico, apostólico y romano, la iglesia cae en la apostasía debido a que muchos de los líderes y ministros y obispos presentes en aquella época de la iglesia que estableció Jesús 190 y tantos años atrás, porque si el concilio de Nicea, donde tiene origen la iglesia católica, es en el año 325 y Jesús establece su iglesia en el monte Curatín allá alrededor del año 28 según su movimiento en el ministerio que él empieza a desarrollar luego de cumplir 30 años en aquella época. Quiere decir que cuando los amigos católicos defienden el hecho de que ellos son la iglesia verdadera, déjeme decirle que no puede existir una iglesia verdadera que haya sido fundada por Constantino a través de un concilio donde invita a un sinfín de religiones existentes para formar lo que se conoce como una reunión de sincretismo. ¿Qué es la palabra sincrética? Una palabra nueva y un poco extraña que me gustaría que usted se familiarizara con ella. El sincretismo lo que nos indica es que un conjunto de ideologías diferentes, de modos de pensar, simplemente se amistan, se abrazan y todo, y no peleemos más, nos acomodamos a usted y aceptamos a Constantino, que es un pagano. De hecho, eso tiene que quedar claro, que inicia un movimiento. Por la asistencia de esos líderes a esta reunión es que la iglesia que estableció Jesús cae en apostasía, cumpliéndose la profecía indirecta a Israel y a Jerusalén, que está escrita en Isaías 54, del verso 4 al 8. Cuando usted lea profecía, debe entender esto, que la profecía tiene una aplicación directa en el entorno del contexto, tanto de tiempo y el espacio donde se escribe, y también la parte indirecta de su aplicación, al ser nosotros hoy la Israel espiritual. ¿Por qué? Porque cuando vino a los suyos y los suyos no le rechazaron, entonces se vuelve a nosotros. Ahora todo lo de ellos ahora está en nosotros. Él vino al principio por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas ovejas perdidas de la casa de Israel, pues no se interesaron en él. Él no se iba a devolver entonces, porque no pudo hacer el trabajo. El trabajo vino a hacerlo y lo va a hacer. Entonces lo hizo con nosotros, con usted y conmigo. Ahora, si usted ya ha conocido al Señor, si usted ya ha tenido un encuentro con Él, si usted ha nacido de nuevo, a usted le interesa sobremanera escuchar este mensaje, hoy esta enseñanza, con mucho cuidado. La doble comisión, escúcheme esto, la doble comisión es otra cosa que las denominaciones evangélicas no le enseñan. ¿Qué es eso de la doble comisión? Algunos dirán, eso hasta ahora lo enseño. ¿Será alguna doctrina nueva y rara de estos hermanos, de esta iglesia? Déjeme decirle que no, porque usted denominacionalmente le enseñaron de la Gran Comisión. Muy bien, la Gran Comisión que leemos en Mateo 28, del 16 al 20.
que fue de esta manera también la lectura del servicio que anteriormente a esta enseñanza llevamos a cabo aquí en San José de Costa Rica. Y desde aquí le volvemos a saludar a todos aquellos que se vienen sumando a esta hora a la transmisión en vivo. Mateo 28, 16 en adelante hasta el 20 dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Repito eso. Algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Están escuchando las palabras de Jesús ante ellos? ¿Cómo se presenta? Se presenta no autoidentificándose como el Hijo de Dios, como Jesús. Imagínense el poder que hubiese tenido en ese momento presentarse ahora, ya resucitado, después de todo lo que había pasado, y presentarse de esa manera. Sin embargo, no lo hace. Se presenta diferente. Se presenta de esta manera. Y léalo usted en la Escritura. Léalo ahí para que usted se convenza. Dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuántas cosas que Él mandó? Todas. Otra vez. Todas las cosas. Ahora vamos a estar entrando en lo que realmente es la doctrina enferma. Simplemente para que usted no se complique, si no se enseñan todas las cosas que Jesús mandó, entonces no se está enseñando sana doctrina. Usted no está recibiendo sana doctrina. Porque a veces sana doctrina es expresiones externas de santificación. Le voy a ayudar en esto. ¿Qué significa eso? Bueno, a veces sana doctrina es vestirme adecuadamente conforme a pudor y modestia, como la Escritura lo dice. Sana doctrina es enseñar básicamente cierta doctrina que por lo general tiene el nombre de confesión de fe, que es la base de las organizaciones denominacionales para poder cimentar o establecer su base doctrinal, ¿verdad? Correcto. Pero déjeme decirle que si enseña unas cosas a su conveniencia, pero no enseña otras, entonces le voy a hacer una pregunta con todo respeto. ¿Realmente usted está en un lugar que le están enseñando sana doctrina? Hágase esa pregunta. No. Ajá, no lo está. Lo que pasa es que pueden enseñar algunas cosas bien. Escúcheme esto. Pueden enseñarle algunas cosas bien. Pero ¿y si no le enseñan el resto? ¿Y si ni siquiera se lo mencionan? ¿Más fuerte? Está mal. Muy bien. Entonces, la doble comisión es un tema que tampoco enseñan en las aulas ni las prédicas de las denominaciones evangélicas. ¿Sabe usted por qué? Porque la comisión es un mandato. La comisión es una forma de inducirlo a uno a hacer algo que él ordena, por decirlo de alguna manera. Y aquí en la gran comisión, la conocida, la normal, la que todos, pues de alguna forma, cuando llegamos al evangelio, conocemos, es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Luego habla de que el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado, punto. Pero déjeme decirle que si usted va a San Juan 10:16, se va a encontrar con un problema muy serio. Y esa es la parte que se la esconden a usted, los denominacionales, porque aquí las ovejas de las cuales está hablando Jesús son precisamente todos aquellos nacidos de nuevo. ¿O escrituralmente usted cree que una oveja es alguien que no haya aceptado al Señor? No. Temáticamente es una cabra, es un cabrito.
en Mateo 28, cuando habla de verdad del juicio de las naciones, en su segunda venida, habla de que va a apartar los corderos a un lado y los cabritos al otro lado. Una oveja es alguien que, estamos de acuerdo en eso, una oveja es alguien que ya se ha convertido al Señor. Entonces, algunos denominacionales, para poder esquivar este asunto, ¿sabe qué dicen? Que esas ovejas son los católicos, que esas ovejas son... déjeme decirle, perdóneme que sea claro y directo, esas ovejas son todo aquel creyente que haya aceptado a Cristo y que esté en el reino de los cielos militando en alguna denominación evangélica. O usted lo puede entender de otra manera. Cuando Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí estamos en un problema, señores denominacionales y seguidores de líderes denominacionales. Porque si usted no es una oveja, entonces esta palabra no es para usted. Quiere decir que usted entonces está asistiendo a una organización evangélica, y para que este llamado no sea para usted, entonces usted no tendría que estar en Cristo. Pero si usted está en Cristo y usted está en una organización evangélica, la cual está en el reino de los cielos, y no estoy cuestionando su salvación, porque viera qué difícil a veces hablar de este tema, porque inmediatamente viene y le brinca el interlocutor, pero si yo soy salvo, ¿y cómo es que usted me cuestiona la salvación? Y luego lo vuelvo a traer. No estoy hablando de salvación. Si usted es salvo, usted verá si es salvo o no en su relación con Jesús. Eso es privado. Yo no puedo decir si usted es salvo o no. Por sus frutos los conoceréis, está bien, etcétera. Otras formas que sí me pueden dar una vislumbre si usted está en Cristo o no. Estamos de acuerdo. Pero lo que sí yo le puedo decir con respecto a la Escritura es si usted está en la iglesia que estableció Jesús o no lo está. Aquí es donde entramos ya en calor en este mensaje de hoy. Y es donde volvemos otra vez al desafío de siempre. Si es Jesús el que dice que también tengo otras ovejas, déjeme decirle que yo no soy ningún robador de las ovejas, porque he tenido enfrente de mí pastores evangélicos de las denominaciones que me dicen que le ando robando las ovejas. Discúlpeme, señor pastor, pero usted no ha dado una sola gota de siquiera su saliva para salvar a una oveja, mucho menos ha derramado la sangre. Y la Escritura me dice que esa oveja que está ahí es del Señor. ¿O usted no lo sabía? Que no es suya. Entonces aquí yo no vengo nada que sea suyo. Yo vengo obedeciendo. ¿Cómo obedeciendo? No. Pero si mire, si hay un montón de personas que no conocen a Cristo y todo, ¿por qué usted no va allá a predicar? Oiga, qué estrategia. A predicar a las personas que están allá sin Cristo y todo. ¿Por qué? Entonces viene aquí a desacomodarme las ovejas que yo tengo. Bueno, le repito, usted no tiene nada. Y vengo aquí a desacomodarle las ovejas que están aquí reunidas con usted, que son del Señor. Y si no, vuelva a leer San Juan 10:16. Jesús dice, es Jesús el que está hablando. Usted me puede entender allá donde usted está en este momento, que es el Jesús el que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero está tan difícil entender eso. Yo eso lo entendí de una a la primera y no tuve ni que interpretarlo ni buscar al líder, al pastor, ni nada para que me indicara qué era lo que decía ahí. Porque clarito dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Él está hablando del redil, de un redil, y está hablando de ovejas que no están en ese redil. ¿Y sabe con qué continúa? A ellas también me conviene traer. No es a mí. No es al pastor Eugenio Céspedes al que le conviene traerlas. Yo estoy obedeciendo la palabra, porque es al Señor el que dice que a él le conviene traer, y yo, comisionado por él, ve que es la segunda comisión, debo hacer ese trabajo. Pero dice la Escritura, y oirán mi voz. Pero resulta que hoy estas ovejas que no son de este redil no están dispuestas a escuchar la voz del divino maestro.
No están dispuestas a escuchar la voz del Señor. Si no sabe qué están escuchando, la voz de su líder pastor. Amén. La voz de la pastorcita. Amén. La voz del líder que lo trajo, que lo llevó ahí. Amén. Se da cuenta que este es un punto que determina un término desconocido en las aulas de enseñanzas denominacionales, que se llama la sunagología, que viene de la palabra sunago, que da origen al término sinagoga. Porque recuerde muy bien que cuando él dice que sobre esta roca, y está hablando del mutuo entendimiento, y que primeramente la persona tiene que revelársele de parte del Dios Altísimo quién es Él, para poder entenderlo a Él y después poder así entender la iglesia. Él usa un término, dice, y sobre esta roca edificaré mi eclesía. El asunto es que esa palabra fue traducida como iglesia. Y resulta que eclesía no da origen a la palabra iglesia. Y anote eso, si usted que me está escuchando le gusta estudiar. Porque la palabra iglesia deriva de la palabra kuriakos, no de la palabra eclesía. Vaya a los orígenes, vaya. Por eso nosotros vamos a los escritos originales. Por eso se nos enseña hebreo. Por eso estudiamos a fondo para poder que ciertas partes escriturales de la Biblia podamos entonces exponerlas de una manera más clara y que la revelación del Señor realmente se manifieste a través de ¿qué? De la preparación de la enseñanza, no de una interpretación. Amén. Porque yo no le estoy interpretando nada. Lo traigo aquí a la doble comisión. Entonces, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me conviene traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Oiga, esto es impactante. Señor denominacional, señor asistente. Y yo animo a todos los miembros de la iglesia que estableció Jesús a hacer el trabajo. Y cuando le digan, roba ovejas, entonces defiéndase, dígale. Ninguna oveja que usted tiene ahí es suya. Y yo vengo en obediencia a la segunda comisión. Entonces, vamos a entender así la doble comisión. Es traer a las almas perdidas del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ahora sí, una vez que Él está en el reino de su amado Hijo, como dice Pedro, ¿verdad? Está en el reino de los cielos. Ahora debemos llevarlas a la iglesia, al redil, a la única organización que fue el propio Jesús quien la estableció. Amén. Y déjeme decirle que la estableció primeramente con 12, después de una gran prédica donde muchos más habían creído. Y ese es otro punto controversial que sus pastores denominacionales no enseñan. Porque la iglesia fue organizada en Marcos 3, 13 al 19 con 12. Y después vemos ese crecimiento de la iglesia. Después los 70 de 2 en 2. Después por allá encontramos esos 3,000 que se convirtieron el día de Pentecostés con la predicación de Pedro. Y luego encontramos otros 5,000, etc. Quiere decir que cuando ellos fueron y se les indicó que esperaran en Jerusalén la promesa de la venida en autoridad del Espíritu Santo, vea qué importante esto. Habían como 120 en número. Y lea Corintios para que vea cuando él va ahí y dice que se apareció corporalmente a más de 500 hermanos juntos. ¿Y por qué no habían 600 y resto allá? Porque esos estaban fuera. Porque usted no ha leído Hechos 2:47, donde dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Y salvos de qué? Vea qué asunto más delicado. Usted defiende y dice que usted es salvo. Usted defiende y casi me araña cuando enseñamos esto, ¿verdad? Y me dice que la salvación es en Cristo y que la iglesia nos salva. Pues va a tener usted que agarrar una tijera y cortar el capítulo 2 de Hechos en el verso 47. Porque ¿sabe qué dice ahí? Y se lo vuelvo a repetir. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén.
Léalo, yo sé que usted lo ha pasado un montón de veces, pero como se lo han interpretado, resulta que cuando a usted le interpretan una escritura, usted está obligado, como presionado, a no entenderla por revelación. Ahora está bien, usted es salvo. Ajá. Y entonces, ¿de qué salvación me está hablando Hechos 2:47? No está hablando de la salvación primaria, la cual se realizó en la cruz del Calvario a través de una sumisión suya, aceptar al Señor, ¿está bien? No, está hablando de una salvación de los eventos venideros, porque Él no viene por gente salva, escúcheme esto y entiéndalo bien, no viene por gente del reino de los cielos, entiéndalo bien, aunque le duela, no viene por su pueblo. Esos son conceptos generales y ambiguos. Váyase ahí para que usted entienda en segunda de Tesalonicenses 4, 16, 17, que Él viene por su iglesia. Amén. ¿Puede decir amén? Amén. Él viene por su iglesia. Y si usted, sin yo cuestionar su salvación, se jacta de que usted es salvo, de que usted está muy bien con el Señor, de que usted escucha y en la organización en que usted va le están dando sana doctrina. Voy a hacerle una pregunta entonces. Si es tan sana la doctrina, ¿por qué no está en la iglesia que Él estableció? Si Jesús le está diciendo que tengo otras ovejas que no son de ese redil, o sea, ovejas, gente convertida al Señor en el reino de los cielos que no están en la iglesia. ¿Qué tan difícil es entender eso? ¿Sabe por qué le es difícil? Porque su pastor, enseñador, ahí adelante lo engañó. Y en este momento se están moviendo internamente espíritus de error en algunos que me están escuchando. Pero eso debe suceder. Entendemos entonces que sí tenemos la responsabilidad de decirle a aquel creyente que está en una denominación que la iglesia que estableció Jesús está funcionando. Amén. No tema, y usted no se está robando ninguna oveja. ¿Comprendió eso? Porque a veces lo intimidan. Y si le dicen que vaya a buscar las almas perdidas, no, también lo estamos haciendo. También lo estamos haciendo. Nada más que a su tiempo, aquel que está perdido en las tinieblas, le hablamos de salvación y lo traemos al reino de los cielos. Pero si usted me dice que ya está en el reino de los cielos, que ya es cristiano, está bien. Yo no voy a poner a traerlo a la conversión a usted, entiéndame eso. Yo entonces le acepto su palabra, le creo que usted está en Cristo, y como San Juan 10:16 me dice que si usted es una oveja, entonces Jesús me indica que Él está interesado en que usted venga a su redil hasta formar un solo rebaño. Entonces precisamente eso es lo que estamos haciendo. Así que usted no entra en conflicto conmigo, entra en conflicto con la palabra, y si no también cortamos el verso 16 del capítulo 10. ¿Se da cuenta que es una doctrina enferma? Enseñanzas que omiten enseñar la verdad o enseñan solo lo que les conviene en sí. Continuamos entonces. Voy a tocar un tema que es bastante conocido, trillado o delicado, como quiera usted expresarse. Es el asunto del bautismo. Usted sabe que en las aulas de las denominaciones evangélicas no se enseña correctamente acerca del bautismo. Usted sabe que no le indican a usted cuando lo bautizó a algún líder denominacional que hay por lo menos 5 bautismos claros en la Escritura. Tenemos el bautismo de Juan en el Jordán para dar testimonio de arrepentimiento. Solamente. Pregúntese, ¿en el nombre de quién se hacía el bautismo de Juan? O sea, ¿en el nombre de quién bautizaba a Juan? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Verdad que no? Y yo creo que ustedes, muchos que me están escuchando, han sido bautizados. Pero ustedes no se han detenido a pensar que Juan no bautizaba en el nombre de nadie. Los que llegaban a bautizarse al río Jordán con Juan venían como testimonio de que se habían arrepentido de sus pecados y venía para que Juan los bautizara.
Y Juan no decía que en el nombre de nadie, simplemente ejecutaba el bautismo por inmersión. ¿Me está usted escuchando? Amén. Muy bien. Ahora, 2, el bautismo del Espíritu Santo. Para eso usted debe leer Juan 3:23, Hechos 11:16, Hechos 13:24 y Hechos 19:1-7. Porque esto no es una historia que me la encontré por ahí en un libro. Eso está aquí en este libro magnífico que es la Escritura sobre la cual nos basamos. Pero que algunas partes de esta Escritura a usted no dejan que se la enseñen. No se la enseñan y no se la predican. Entonces, 3. El bautismo en el nombre del Señor Jesús, según Hechos y en Marcos 1-4, también en Marcos 19:1-5, y también el bautismo en el nombre de Jesucristo, que también lo encontramos en Hechos 2:37 y 39, Hechos 19:5, Gálatas 3:27 y 26 y 27. Encontramos este bautismo en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesucristo. Pero quiero explicarle algo. ¿Cómo hacemos para entender esto? Si en la lectura que acabamos de leer en el libro de Mateo 28, del 16 al 20, Jesús es el que dice que el gentil debe bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que aparecen estos bautismos en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesucristo? Estos bautismos es para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, para el pueblo hebreo que estaba ahí. Porque ellos habían rechazado a ese Jesús, a ese Jesucristo. ¿Tenían conocimiento de qué? De Dios, claro que sí, del Padre. Y de la manifestación espiritual en aquella columna de fuego que se manifestaba en la noche. Y la nube que los cubría de día. En el Shekinah que descendía y entraba al lugar santísimo sobre el arca del testimonio. No, con el Padre y el Espíritu Santo y la manifestación de Él en la tierra, ellos no tenían problema. ¿Pero a quién habían rechazado? A Jesús. Cuidado, es eso lo que está pasando a usted, amigo denominacional hoy. Entonces Jesús indica a los gentiles, a todos aquellos que creen en mi nombre, muy bien, entonces se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esos tienen problemas con los tres. ¿Ya me comprendió? Ahora sí quedó claro esa duda, ese problema de en nombre de quién tengo que bautizarme. Para poder entender eso. Luego el bautismo en agua, en este nombre según Mateo 28:19, nos indica precisamente que, número 1, para bautizar en agua, ¿qué necesito? Agua. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sin agua no puedo bautizar. Sin una poza de cierto nivel no puedo hacerlo. Para el bautismo en el Espíritu Santo se necesita la presencia, la inducción, la revelación, la cobertura, la inundación del Espíritu Santo. ¿Está bien? Porque vamos a otro punto que las denominaciones no enseñan, que es el tema de hoy, que es el bautismo en un cuerpo. Primera de Corintios 12:13. Porque si necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para el bautismo en el Espíritu Santo, Él es Espíritu. Si necesitamos para un bautismo en agua, ¿qué necesitamos para el bautismo en un cuerpo? ¿Más fuerte? Un cuerpo. Entonces, al omitir dentro de sus enseñanzas teológicas que el cuerpo de Cristo es la iglesia y es uno solo, y ellos se presentan divididos en un montón de grupos, donde Juan Calvino, alrededor del año 1500 para acá, le solucionó el asunto diciendo que la iglesia estaba repartida invisiblemente entre todas las denominaciones. Entonces ahora ellos decidieron creerle a Calvino, pero no creer en las palabras de Jesús. Y lo repito, Calvino dijo que la iglesia estaba repartida, dividida e invisiblemente entre todas esas organizaciones. Escúcheme esto.
Y usted, amigo denominacional, en eso basa su organización, su iglesia, su nombre. Y usted está instruyendo bajo esa doctrina herética y falsa, antibíblica, a muchos seguidores que están delante de usted cada domingo o varias veces por semana. Y usted va a dar cuenta a Dios por ellos. Y mi responsabilidad al ver esto en la Escritura es decírselo aunque usted se moleste. Entonces, Jesús dijo, y habrá un rebaño y un pastor. ¿A quién le creemos? A Juan Calvino, que es más, que muchos ni siquiera saben quién es Juan Calvino. De hecho, muchos ni siquiera saben que usted en una denominación evangélica, cuando le dicen que usted se convirtió a Cristo, que ya está en el reino de los cielos y que ya está en la iglesia, esa es una doctrina antibíblica, esa es una doctrina que la promulgó Juan Calvino a través de un libro escrito primeramente en el idioma francés que se llama La Institución de la Religión Cristiana. Luego fue traducido a más de 14 idiomas y se componía de 111 cartillas de interpretación bíblica que él mismo hacía. Y vaya usted que le gusta googlear y meterse a historia y todo eso, y que le gusta investigar, ponga ahí y entérese ya quién es Juan Calvino. Y dolorosamente dígale ahora sí a su pastor, pastor, dígame, ¿usted sabe quién es Juan Calvino? Ah, no sé quién es Juan Calvino. Venga, hermano, y lo trae solapadamente, lo mete dentro de temas bíblicos y todo. No, aquí a usted no lo traemos a temas bíblicos para tapar, para solapar un error. Aquí el tema bíblico destapa un error, que eso es diferente. Entonces, la iglesia no está repartida invisiblemente entre todos esos grupos. La iglesia funciona visiblemente, organizada por Jesús, bajo un gobierno teocrático y de la misma manera como funcionó en los primeros siglos. Ahora es responsabilidad suya de cumplir en usted lo profetizado en Jeremías 54, 5 y 6. Vaya, léalo. Porque su pastor no le va a decir que busque la iglesia que estableció Jesús. No, su pastor le va a decir, denominacional, que se quede ahí donde está. Porque si usted nació de nuevo, ya está en la iglesia. Dígale a ese pastor que dónde dice eso en la Biblia. Lo que no le enseñan las denominaciones. Corresponde aquí en este momento establecer la diferencia entre el bautismo que habla Efesios 4:5 como uno, pero no refiriéndose al número de bautismos, sino solo a un tipo de bautismo. Ah, ¿qué tema es este? Más interesante. Habla Efesios 4 en el verso 5 de un solo bautismo. Entonces usted ha pensado, si quien le efectuó a usted el bautismo está debidamente autorizado por la iglesia que estableció Jesús para ejecutar ese bautismo. ¿Cómo? Que no entendí. Ajá, sí. Usted que me está escuchando, cientos y muchos de ellos, ustedes fueron bautizados por un líder, por un pastor, por un ministro, por un obispo, Ahora dígame. La autoridad que había sido delegada o se delegó en quien a usted lo bautizó está vinculada con la iglesia que estableció Jesús. Porque les recuerdo lo que él dijo en la gran comisión. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Es un endoso de su autoridad, está conmigo, de su autoridad a través de su propia palabra y decisión a los apóstoles, que son la base y las columnas de la iglesia en el primer siglo. ¿Usted me está entendiendo? Quiere decir que para que esa autoridad hoy se manifieste, tiene que haber una vinculación directa con esa iglesia, no con un grupo que apareció ahí en 1916, en 1935, en 1952. Y que aparece un hombre como su fundador y no Jesús.
podemos entender que esto es delicado y es sumamente duro. ¿Puede usted ahora entender nuestra preocupación cuando no nos podemos identificar con los movimientos evangélicos de las denominaciones que se rigen bajo la teología falsa de la iglesia invisible, que no enseñan correcto sobre los 5 bautismos escriturales, que no enseñan sobre la caída en la apostasía de la iglesia, que no enseñan sobre el levantamiento posterior de la iglesia triunfante, que no enseñan sobre la doble comisión y que tampoco le enseñan que si usted ha nacido de nuevo y viene del reino de las tinieblas al reino de los cielos, tampoco le enseñan que tiene que añadirse a la iglesia que estableció Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ellos le presentan una iglesia que ellos establecieron. Les repito eso. Si van a la Escritura y le aplican el hecho de que debe añadirse a la iglesia que estableció Jesús, como dice Hechos 2:47, entonces usted inmediatamente le va a preguntar, ¿y entonces nosotros qué somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Se da cuenta el problema de entender qué es sana doctrina y qué es doctrina enferma? No le toqué nada ni de pantalones, ni de vestidos, ni de naguas, ni de maquillaje, ni de pinturas de labios, ni de cejas postizas, ni de tatuajes, ni de uñas pintadas, ni de nada de eso que son símbolos externos de santificación. Pero que estas organizaciones y muchas de ellas se jactan de que porque no practican eso, tienen una sana doctrina. No, déjeme decirle que eso no es sana doctrina. Sana doctrina es enseñar todas las cosas que yo os he mandado. Ahora sí, ¿a través de qué? Como somos olvidadizos y Jesús ya nos conocía desde tiempo atrás, Él oró por nosotros también, en el capítulo 17 de San Juan, Él oró por nosotros. También oró por aquellos que han de creer en mí, por la palabra de estos. Entonces, cuando Él se va, y termino con esto, cuando Él asciende al cielo, les hace una promesa. Dice que Él va a rogar al Padre para que envíe al Consolador, al Espíritu Santo, que os recordará todas las cosas. Así es que ahora estamos entendiendo. Si a su pastor se le olvidan estas cosas, si a usted se le olvidan estas cosas, ahora lo voy a dejar metido en un problema y me voy a despedir, ¿verdad? Si a usted se le olvida lo que la palabra dice y que debe recibirla por revelación, es simple y sencillamente porque el Espíritu Santo no lo está guiando. Y si usted me dice que su organización salió producto de la guianza del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le dijo, que le habló, que Dios le habló, que Dios le dijo, que Dios lo guió, déjeme decirle que eso tampoco es bíblico. Y Dios lo llamó. ¿Cómo es eso que lo llama a hacer una división? ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo lo dirige a separarse de la iglesia en vez de buscarla? Ahora, por eso empecé con aquel texto que dice, probad los espíritus. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pregunten por el camino de Sión, hacia donde dice la Escritura, volverán sus rostros diciendo, venid y juntémonos a Jehová, con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. El bautismo en un cuerpo que habla, entonces, Corintios en el capítulo 12, verso 13, primera de Corintios 12, 13, está hablando del bautismo en un cuerpo. Equivale al pacto de membresía que jamás se debe poner en olvido para formar parte de la iglesia que estableció Jesús. Y si quiere más escrituras proféticas que deben cumplirse, lea Isaías 62:5 para que vea cómo se describe la forma de llegar a la membresía. Entonces le repito, si usted se convirtió a Cristo, vino del reino de las tinieblas y está en el reino de los cielos, y su pastor le dijo que ya, suficiente con eso, que ya se quede ahí, que ya está en la iglesia, déjeme decirle y pregúntele que dónde dice eso en la Biblia.
Para que usted se dé cuenta que no estamos hablando de su salvación, estamos hablando de iglesia. Hoy hablamos de... ¿Perdón? Iglesia. Hoy no hablamos de salvación. Este mensaje realmente no es para aquel que necesita convertirse a Cristo. Este mensaje lo necesita usted que dice que ya se convirtió a Cristo. Repito eso. Este mensaje es para usted que se convirtió a Cristo. Si usted no se ha convertido a Cristo, difícilmente va a entender. Porque si usted no conoció a Cristo por revelación del Padre, mucho menos va a entender la iglesia. Entonces ahí tiene una respuesta de por qué es tan fácil llevarlo a usted bajo el engaño de una corriente herética y antibíblica de que la iglesia está dividida invisiblemente en todos esos grupos. Un aplauso al Espíritu Santo que ha estado hoy con nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde y estamos predicando siempre la verdad. Dios le guarde desde San José, Costa Rica.